Enfoque adaptado, capítulo 2. Marco comum europeu de referência para las línguas, aprendizagem, enseñança e evaluação. Apresentação: Karina, Eliane, Laís e Antônia. Aprendizagem de língua, competências generales e competências comunicativas linguísticas. Compreender las acciones, contextos, condiciones, atividade de la língua, restrições, texto, estratégias, temas, âmbitos e tarefa. Enfoque adaptado. Em enfoque aqui adaptado em sentido general, se centra em la acción en la medida en que considera a los usuarios e alumnos que aprendan una lengua principalmente como agentes sociales. Las competencias son la suma de conocimientos, destrezas y características individuales que permiten a una persona realizar acciones. Las competencias generales del se competen de sus conocimientos, sus destrezas y su competencia existencial, además de su capacidad de aprender. Toda la comunicación humana depende de un conocimiento compartido del mundo. El conhecimento de los valores de la crianza compartida por grupos sociales de otros países, regiones, resulta también la comunicación intercultural. Evidentemente, los conocimientos ya adquiridos de un individuo están directamente relacionado com o aprendizado de língua, que se dá enriquecimento simultâneo e correlacionado de conhecimento linguístico e de outros conhecimentos. O conhecimento de capacidade de aprender e de aplicação general resultam especialmente indicados para o aprendizagem de idioma, que la capacidade de aprender pode suponer grado e combinações variadas de aspectos, como competência de las destrezas e habilidades, saber hacer, la competência existencial, saber ser, e la competência de aprender, saber aprender. La competência comunicativa se compreende de vários componentes. La competência linguística, que inclui os conhecimentos e as destrezas léxicas e fonológicas e sintáticas, e outras dimensões de la língua como sistema. La competência sociolinguística se refere a las condições socioculturais do uso de la língua. E las competências pragmáticas têm que ver com o uso funcional de los recursos lingüísticos, produção de funções de língua, de acto de hablar, sobre la base de guiones e cenários de intercâmbios comunicativos. Hola, mi nombre es Eliane y hoy daré continuidad a la presentación. Las actividades de la lengua son la forma en que se manifiestan la competencia comunicativa. Se dividen en 4 tipos principales. Comprensión, que es leer o escuchar para entender información. Expresión, hablar o escribir con claridad y fluidez. Interacción, comunicarse con otros adaptándose a la situación. Y mediación, que es hacer comprensible un contenido para terceros. La mediación es clave para conectar
personas de diferentes lenguas y culturas. En los ámbitos, las actividades lingüísticas siempre se desarrollan en un contexto determinado que puede clasificarse en 4 ámbitos principales. El ámbito público, que son servicios públicos, empresas, cultura, ocio, medios de comunicación. El ámbito personal, relaciones familiares, conversaciones con amigos, situaciones del día a día. El ámbito profesional, que es la comunicación en el entorno laboral, como reuniones, informes, correos electrónicos e entrevistas. El ámbito educativo, que son situaciones relacionadas con el aprendizaje formal, como clases, cursos, exámenes, uso de la lengua en contextos académicos. ¿Y qué significa esto? Significa que aprender una lengua no se limita al vocabulario o la gramática. Es necesario considerar dónde y para qué se usa. Cada ámbito exige formas distintas de comunicación, con objetivos, estrategias y registros específicos. Bueno, el marco común europeo de referencia para las lenguas se destaca que aprender y utilizar una lengua está ligado a la realización de tareas concretas que no siempre son puramente lingüísticas. La lengua es una herramienta para cumplir objetivos sociales y prácticos, y su uso exige estrategias comunicativas y de aprendizaje. Bueno, el punto clave es que el uso de la lengua no es algo aislado, sino que está condicionado por las tareas y estrategias involucradas. Solo se utiliza cuando es necesaria para resolver un problema, y esto depende del contexto. 2.2 Los niveles comunes de referencia para medir el dominio de la lengua. El tópico explica la importancia de los niveles comunes de referencia en el aprendizaje de lenguas, tal como se presenta en el marco común europeo de referencia para las lenguas. Se introduce una dimensión vertical que completa la dimensión horizontal de competencias comunicativas, formando una estructura que ayuda a descubrir el progreso de los estudiantes. Esta organización permite definir objetivos, estructurar programas educativos, evaluar el aprovechamiento y facilitar la movilidad entre sistemas educativos, aunque útil, que destaca que el aprendizaje de una lengua no sigue una progresión lineal, es continuo, individual y multidimensional. El texto advierte contra la interpretación rígida de los niveles como si fueran equidistantes. Ya el esfuerzo necesario para progresar aumenta en los niveles más altos, lo que puede representarse como un cono que se ensancha hacia arriba. El aprendizaje y la enseñanza de la lengua. El marco común europeo no prescribe cómo se deben enseñar o aprender las lenguas, ni adopta un enfoque metodológico específico. Su objetivo es ofrecer un marco común abierto y neutral,
que anime a los profesionales a ser transparentes respecto a sus métodos, fundamentos teóricos y resultados. Promueve la reflexión crítica sobre las prácticas existentes y fomenta el análisis de enfoque diversos, especialmente en el contexto europeo. El marco común es neutral, reafirma los principios de la democracia, apertura y diversidad lingüística y anima al desarrollo de una competencia plurilingüe y pluricultural. La evolución del marco común europeo también sirve como referencia del aprendizaje de lenguas. Establece tres usos principales: definir contenidos de pruebas y exámenes, establecer criterios de logro y evaluación oral, escrita, continua, describe niveles de competencia para facilitar comparaciones entre sistemas de certificación, presenta opções de avaliação segundo o contexto educativo, reconhece a avaliação deve ser seletiva e prática, adaptada aos recursos disponíveis e objetivo específico. Hoy es esto y hasta la próxima clase. Director, Darlene Rocha. Profesora Antonia Mota. Profesora Eliane Araujo. Profesora Karina Martins. Profesora Lais Almeida. Gracias.